pues ya está conformada nuestra mesa de análisis con invitados de lujo, por supuesto, Amado, lo decíamos antes de ir a la pausa. Así es, Claudia, es que nos da mucho gusto recibir en esta mesa, pues a quién más sino al doctor Eduardo de la Torre Jaramillo, al maestro Paco Rivera y al maestro José Luis Enrique Zambel, que nos hacen el honor de visitarnos, pues para platicar, porque ayer en punto de las 14:30 horas el presidente Enrique Peña Nieto anunció una serie de cambios en cascada que se vinieron a su gabinete para esta segunda mitad de su gobierno, y algunos muy llamativos, algunos inesperados. Algunos nada más cambiaron de oficina y otros ya de plano se fueron a sus casas. Bienvenido, Eduardo de la Torre, pues, si nos comentas a ver cómo viste estos cambios, doctor. Sí, después de 1000 días se hacen 10 cambios. La tradición en el presidente Enrique Peña Nieto es que cuando era gobernador le cuesta mucho hacer cambios. Y desde mi punto de vista se dan por dos hechos. El PRI pierde 2 millones de votos en esta elección 2015 y deja de gobernar a 10 millones de mexicanos. Es un descalabro para el PRI el resultado electoral. Y lo segundo, que sus candidatos, tanto Videgaray en Hacienda, con la crisis económica que él mismo la ha minimizado, sobre todo la devaluación del peso particularmente, y Osorio Chong con la fuga del Chapo, pues como dicen los politólogos norteamericanos, son lame duck, son patos cojos ya los dos secretarios, el de Gobernación y el de Hacienda. Que eran los dos más fuertes. Los dos más fuertes, y tiene que abrir necesariamente la sucesión. A mí me parece muy interesante el perfil de Meade, fue secretario de Energía y secretario de Hacienda con Felipe Calderón. Es un híbrido el que tienen allí, ahora fue canciller y ahora va a la Secretaría de Desarrollo Social con un enorme presupuesto el que tiene, y la salida de Rosario Robles pues representa el fracaso de ella. Pensaron que el modelo podía ser el que hizo Solidaridad con Carlos Salinas, donde un grupo de militantes de izquierda fortalecieron al programa Oportunidades. Hoy Rosario Robles, desde que toma esa secretaría, son 3,000 pobres diarios, aumentan 2 millones de pobres con la medición en Coneval. Entonces es un fracaso el que tiene ella. Y el otro es Aurelio Nuño. La Sedesol dio candidatos presidenciales como Luis Donaldo Colosio, como Josefina Vázquez Mota, un precandidato como Ernesto Cordero también, y en el caso de Nuño, que ahí se hizo la reforma educativa en la Secretaría de Gobernación con Miranda, y con él va a enfrentar a la Coordinadora Nacional de Trabajadores, lo sacas de la zona de confort y vamos a ver si puede hacer la política bien. Se le viene fuerte el reto a Aurelio Nuño. Paco Rivera, ¿cómo ves estos cambios? Pues mira, yo coincido totalmente con lo que acaba de decir Eduardo, y añadiría un elemento más. En el priismo de antes se hablaba de que los secretarios de Estado eran como transistores, ¿no? Que cuando se descomponía el radio, entendimos que el radio es el presidente, pues los cambiaban y ya con eso las cosas seguían caminando. Aquí el radio se descompuso, pues ya tiene rato, mínimo desde hace un año con lo de Ayotzinapa, la Casa Blanca, etcétera, y era ya muy urgente que hubiera estos movimientos en el gabinete para refrescar un poco la figura presidencial, para refrescar un poco la credibilidad del gobierno, y bueno, a partir de ahí tratar de remontar esta crisis de caída que trae el gobierno federal y el presidente, que se refleja en su popularidad. Respecto a los cambios que se hicieron, bueno, yo coincido, hay una clara intención electoral, por lo menos en dos nombres, ¿no? Que son José Antonio Meade, que a mí también me parece muy interesante desde el punto de vista de que creo que es el único mexicano que ha sido 4 veces secretario de Estado, y además en 2 periodos distintos de diferente partido, ¿no? En el PAN y en el PRI. Es exactamente un híbrido ahí muy interesante que, como decía don Rubén Pabello, no hay que perder de vista, ¿no? Porque evidentemente lo meten al juego sucesorio.
Y el otro es este muchacho Nuño, que también de manera muy evidente es muy cercano al afecto y a la consideración del presidente de la República, que particularmente veo muy difícil que pueda dar el estirón, a pesar de que lo mandan a la Secretaría de las Clientelas, ¿no? Y de la cual efectivamente han salido varios candidatos y precandidatos presidenciales. Yo lo veo difícil, no creo que tenga los tamaños. Por ahí escuchaba yo con mucha ironía que decían algunos que es el Vasconcelos del siglo XXI, ¿no? Obviamente, pues en broma, ¿no? Y bueno, pues hay cambios que no parecen muy lógicos. Yo, por ejemplo, no entiendo en qué lógica política está cambiar a Claudia Ruiz Massieu, que la estaba haciendo muy bien en turismo, muy aceptablemente, y llevarla a un área que es de alta especialización y que además pues requiere de un conocimiento profundo de la política internacional, de la diplomacia, en fin, me parece extraño, pero bueno, en todo caso, pues el presidente habrá tenido ahí alguna motivación, yo creo que política, para meterla en esta cartera. Dicen algunos que habría que ponerla también en la baraja de prospectos para jugar a la hora de la sucesión, quién sabe. Creo que se quedó corto, creo que Osorio era obligado, Videgaray pues también, una de esas, y bueno, desde luego el presidente no piensa renunciar a la idea de que son sus más fuertes apoyos y que de alguno de ellos dos saldrá el candidato a la presidencia. Sacrifican a Monte Alejandro, que era lo menos que podían y debían hacer. Llega Renato Sales, que pues tiene alguna experiencia en ese medio, a ver cómo le va. Incorporan a un exgobernador más, al director del ISSSTE, exgobernador de Chihuahua, y jubilan a 3 personajes ya históricos de la política mexicana, que son Murillo Karam, que ya desde hace rato estaba cansado, Choefet, que evidentemente está muy enfermo, y Enrique Martínez y Martínez. Y en el caso de Guerra, bueno, pues lo sacan de una secretaría que no es muy vistosa para mandarlo a un exilio dorado, ¿no? Como embajador de México a Italia. Un exilio que tuvo Dante Delgado en su momento también. Sí, Maestro José Luis Enrique Zambel, los cambios. Buenas tardes a todos. Miren, respetando lo que comenta Eduardo y Paco, yo creo que en primer lugar los cambios, los enroques y los ajustes en el tablero oficial del presidente Peña debemos de partir de no negar que es una atribución legal del presidente de la República. O sea, no es una ocurrencia. En cualquier momento él lo puede hacer y ahora lo hizo. Si Ayotzinapa o si cualquier otro escenario hubiese dado o dio motivo para sospechar, socialmente hablando, que debía de haber hecho cambios, no se hicieron, hoy sí los hizo. Y coincido con los dos compañeros que me antecedieron por cuanto hace a que 2 de los relevos ahorita los encartan, Osorio por un lado, Videgaray por otro. Hablan de Nuño, que me parece es como el cedillo del gabinete Peña. En este momento lo mandan a la SEP, a un terreno donde seguramente va a tener que andar sin el sombrero de la sombra donde no se ocupa, como es en la presidencia, en Los Pinos, y ahora tiene que convivir y compartir con los liderazgos magisteriales, ¿no? Y la política pública ya de frente con los grupos. Por otro lado, José Antonio Meade, me parece que más allá de que haya estado en el gobierno del presidente Calderón y luego repitiera ahora con el presidente Peña en relaciones exteriores, también es cierto que rompió el renglón aquel de que el cuerpo diplomático estaba posesionado de todo lo que fuese Secretaría de Relaciones Exteriores y ahora ya no. Pero me parece que su alto conocimiento, no por nosotros, sino por muchos, por los que saben, financieramente tiene todas las cartas credenciales, y me parece que su paso por el Servicio Exterior Mexicano hizo un buen papel. Yo creo que hoy, con el dualismo que se maneja o se le vincula cercano a Videgaray, yo creo que va más que nada para atajar a que alguien desde los programas sociales se pueda encartar para la sucesión.
y trabajar para su grupo comandado por Videgaray, porque me queda la duda si es priista o no es priista. Yo no sé si esté afiliado o no. Lo cierto es que tiene un secretario particular, Nacho Vázquez, que es hijo de un Nacho Vázquez muy cercano a don Jesús Reyes Heroles. Entonces yo supongo que a lo mejor sí tiene algún vínculo priista o con grupos priistas en el caso de él. José Antonio, mire, es que llama mucho la atención, José Antonio. Algunos le decían el submarino que navegaba por debajo mientras las fragatas iban enfrentando los frentes. Fíjate que aquí vale la pena también considerar el caso de Nuño, que ahora lo vamos a ver ya a campo abierto. Vamos a ver cuál es su comportamiento, cómo lo recibe. Porque partamos de que él fue el responsable de mover a México. Ahora él tiene que estar en el movimiento de México. ¿Para dónde se mueve en México? Y por el lado de Claudia Ruiz Massieu coincido también con Francisco. Me parece que es la mujer que ahorita encarna la posibilidad de que vaya creciendo a la sucesión presidencial desde el gabinete. La mezcla, lo que conoció en turismo, ahora lo va a tener que capitalizar en el servicio exterior. Y no perdamos de vista sus antecedentes familiares. La nueva relación Estados Unidos con Cuba, hoy a México nos hace ser una bisagra de esa relación. Y recordemos que cuando sale de Irlanda el expresidente Salinas, se protege entre Cuba y el Vaticano. Entonces no debe de ser tan casual. Por eso insisto lo que dije en un principio. Al amparo de la atribución legal del presidente, estos cambios, enroques y reacomodos, pronto vamos a ver los efectos. Eduardo de la Torre, ¿cómo ves a Claudia Ruiz Massieu y a José Antonio Meade? Primero, no se pone en tela de juicio que es un asunto de legalidad, ¿no? En un régimen presidencial, y aquí nadie habló sobre eso, en un régimen presidencial son dos los motivos que tienes que pensar en los cambios: el timing de los cambios y, segundo, la curva de aprendizaje que van a tener estos nuevos integrantes del gabinete. En el caso, yo no le vería ningún futuro para la sucesión a la titular de Relaciones Exteriores. Simple y sencillamente está peleado con su tío, que es Carlos Salinas. No creo que sea un proceso de reconciliación, y menos entre las familias, ¿no? Políticas. Yo no le vería allí un punto importante. Creo que el segundo punto a analizar en estos cambios es el discurso previo a la toma de posesión de Manlio Fabio Beltrones, cuando el presidente habla de la juventud. Ya lo decía Paco hace un rato, es un cambio generacional. Sale el viejo PRI y entran jóvenes que no necesariamente están vinculados al PRI. El propio Nuño tenía imposibilidad jurídica que podía ser impugnado por cualquier priista y no le permitirían, de acuerdo a la reforma de los estatutos del PRI de 1997, en la 17ª Asamblea, ser presidente del PRI, porque cualquiera le podría impugnar en ese sentido. Yo creo que un cambio interesante es el de la Madrid, un abogado ahí que va a experimentar a esta nueva exposición en la Secretaría de Turismo, donde tiene todas las relaciones del padre, obviamente, él también, la relación con los grupos empresariales, y sí creo que habría que poner nuevamente en discusión si la SEDATU, que era la anterior Secretaría de la Reforma Agraria, tiene una razón de existir hoy en día. Es una secretaría ahí, mandan a Murillo Karam, y ahora mandan a Rosario, será su... A Murillo lo mandan a hibernar, ¿no? 6 meses nada más, y después lo despiden. En las viejas reglas que decía Paco, ya no son invitados a la despedida, a la toma de posesión, son despedidos estos 4 elementos del gabinete, y creo que en ese sentido se tiene que evaluar los cambios para los próximos 3 años. Yo lo que veo reflejado en el próximo Congreso es que no va a haber ninguna reforma constitucional. El PRI solamente tiene 251 diputados. En esa mayoría, si le sumamos con el Verde, si le sumamos con el PANAL y llegan a hacer coaliciones, serían 261, 262, pero no podrían hacer una reforma constitucional. Una reforma secundaria sí. Entonces,
Esto es lo que el reflejo en este gobierno dividido o compartido. Uno, son los secretarios en estos cambios. Vamos a ver si aprenden rápido, como le dijo Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, aprende rápido. Muchos de ellos sacar del capullo a Nuño, será un Vasconcelos, quizá algún nombre de una calle de Jico o de Coatepec, ¿no? Pero de eso a que demuestres tener talante y talento político, una cosa es ser un simple asesor que le habla a un gobernante al oído, y la otra cosa es demostrarlo en los hechos. El gobernar es un asunto muy complicado. Hay algunos que no gobiernan, que simulan nada más. Yo creo que en el caso de Nuño, en la Secretaría de Educación, bueno, podemos pensar que el presidente Peña Nieto está viendo la Secretaría de Educación como la han visto sus antecesores, ¿no? Como una posición a donde mandar un cuate, como una moneda de cambio para acuerdos electorales, ¿no? Si ahí Zedillo, Fox se atrevió a mandar a aquel amigo, ¿cómo se llamaba el secretario de Educación con Fox? Reyes Tamés. Imagínate, ¿no? Si Calderón se atrevió a mandar, digo, con todo respeto, a Josefina, pues quiere decir que no les importa, ¿no? La Secretaría, que no dimensionan la importancia que tiene para el desarrollo del país. El desarrollo de un país debe ser la educación. Así es. Entonces, bueno, pues mandan ahora a Nuño, que es un muchacho joven, al que el presidente le ve cualidades. Habría que ver si no es, como alguien dijo, creo que lo dijo José Luis, parte ya de una avanzada de Videgaray, ¿no? Porque Nuño surge, entra al peñismo a través de Videgaray, igual que Mit, también hay que decir. Porque se separan. ¿Se separan? Sí. Hoy el análisis es que la presidencia estaba en un trípode: el secretario de Gobernación, el secretario de Hacienda y Nuño. Y ahora lo metes al juego. De cierta manera, de la Madrid y Meade son gente de Videgaray. O sea, el derrotado aquí es Osorio. No, pues bastante logró con permanecer, ¿no? Osorio. No perdemos de vista que al grupo Hidalgo, que se le llama así, al comandante en jefe era Murillo. Sí. ¿No? Por lo menos era el decano, ¿no? Entonces ya no está. Pero también es cierto que, perdón Paco que interrumpa, pero el caso de la Madrid es un caso para no perderlo de vista. Y bueno, con Rosario Robles, evidentemente fue un fracaso su gestión. Nunca la quisieron ni la gente de la izquierda ni la gente del PRI. Sin embargo, yo creo que la están mandando a una secretaría que yo también creo que ya debió haber dejado de existir hace muchos años. Era la antigua Reforma Agraria. Le cambiaron el nombre y ahora... Mezclado lo urbano y lo rural. Mezclado lo urbano y lo rural, que a mí me parece muy desafortunado. Los tiempos de la radio son muy apretados, y qué más quisiéramos de seguirnos platicando con estas grandes personalidades que hoy nos acompañan, pero no nos podemos ir de cerrar esta mesa sin preguntarles cómo ven este tipo de cambios, su impacto hacia Veracruz. Eduardo, Luis. Mira, no creo, por ejemplo, en el tema de pobreza, tenemos 23 años con los mismos niveles de pobreza y está aumentando. En Brasil, que vinieron a copiar estos programas, en 10 años pudieron sacar a 30 millones de pobres en Brasil, y aquí, si yo retomo la cifra de 1990 con Salinas, que eran 40 millones de pobres, hoy son 55 millones de pobres. Es decir, en México y en Veracruz, que esto fue dramático, el resultado sobre la pobreza, que sigue incrementándose. Si sigue así el gobierno de Duarte, al igual que en la línea nacional, vamos a terminar un estado con más de 6.3 millones de pobres, de acuerdo a lo que Coneval lo está evaluando, y sería un 63% de pobreza en Veracruz. No ha cambiado nada, porque en Veracruz se ha politizado, se ha administrado la pobreza con fines electorales. Eso hay que ser muy claro en ese sentido. El Rosario aguanta es precisamente por el coletazo de Veracruz, hay que recordarlo. Yo no le veo al gobierno de Veracruz ni siquiera capacidad en lo que le resta de este gobierno, porque no ha hecho absolutamente nada, ni siquiera ha administrado ningún tipo de conflicto. Han depredado al Estado.
José Luis Enríquez, ¿cómo ves? Yo creo que partamos también de algo. Los cambios siempre son para mejorar, por un lado. Y por otro lado, calificar o presumir antes de verlos actuar a los nuevos servidores públicos del gobierno federal en relación a Veracruz, hay que esperarnos. Yo creo que sí se pueden articular cosas importantes en términos de políticas públicas en todos los sectores, no solamente en lo social, sino en otros sectores, y yo creo que nos puede ir bien. Paco. Bueno, yo coincido con los análisis tanto de Eduardo como de José Luis, pero yo lo resumiría, lo simplificaría un poco más el tema, y si lo vemos desde el punto de vista de la grilla que viene, porque pues ya viene, ¿no? Ya llegó desde hace tiempo. Aquí el tema de la sucesión empezó hace 3 años, pero ahorita pues ya está a punto, ¿no?, de definirse esto. Y yo pues voy a decir lo que digo todas las mañanas cuando tocamos el tema de la sucesión. Yo creo que en Veracruz pues va a ser algún Yunes, el gobernador próximo. No sé si azul o rojo, pero va a ser algún Yunes. Y estos cambios, si los vinculamos con los cambios, pues aparentemente llegaron personas ahí que fortalecen a un equipo que tiene un candidato que podría ser el candidato del PRI, que se apellida Yunes. Pues no serían cambios para mejorar. O sea, aquí rechazo esa tesis alegre porque, sea quien sea, no revierte la pobreza en Veracruz por arte de magia. Pues Paco Rivera, Eduardo de la Torre, José Luis Enríquez Ambe, les agradecemos muchísimo su participación. ¿Qué más quisiéramos echarnos unas 3-4 horas platicando? Porque esto da, pero para mucho más. Muchas gracias porque que nos acompañaron esta tarde.